gracias. Iniciamos la televisión, porque ya estábamos desde hace una hora. Gracias, a nombre del doctor Leonardo Curcio, lo saluda Jaime Núñez. Esta noche ya llueve en la capital de la República Mexicana, en el poniente de la Ciudad de México. Así que le damos la bienvenida. Le informamos que tenemos todo lo más destacado que ha ocurrido en México y en el resto del mundo. Vamos a comenzar con este resumen de lo más relevante. El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer otro de sus spots. Recuerde que estamos en semana de logros de la presidencia de la República. El próximo jueves se llevará a cabo el informe del presidente, el informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, y ahora da cuenta de lo que ha hecho con Petróleos Mexicanos y con la Comisión Federal de Electricidad en este nuevo spot que están dando a conocer. También le comento que la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó la reforma a la Ley Federal de Radio y Televisión del 2017. Más adelante vamos a platicar de la entrevista exclusiva que tuvo José Cárdenas con Rosario Robles, donde reveló lo que pasó dentro de prisión. Entrevista exclusiva para las pantallas y las frecuencias de Grupo Fórmula con Rosario Robles. En el marco del inicio del ciclo escolar 2022-2023, para que 24 millones de estudiantes pues regresen a las aulas después de la pandemia y de lo que sucedió en el ciclo anterior, hoy sí ya vacunados, con una dinámica diferente a lo que significa en la COVID-19, la titular de la SEP agradeció al presidente y bueno, pues se dijo satisfecha y con muchos retos todavía por delante en la Secretaría de Educación Pública. Le agradecemos porque dio oportunidad a una maestra, dio oportunidad a una mujer y dio oportunidad a una persona que a lo mejor en algún momento y bajo otras circunstancias no hubiera sido posible que una mujer, una maestra, como unos dicen, la maestrita, sí, con mucho orgullo. Y yo creo que quien nos dio la oportunidad fue aquí nuestro presidente, por eso le agradezco mucho esta gran oportunidad. Vean lo que dijo a un titular de la SEP, Delfina Gómez. Oiga, y el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, invitó a los estudiantes mexicanos a aprovechar los programas de intercambio académico y profesional en Estados Unidos para continuar profundizando el entendimiento entre ambas naciones. Trump exige que se le declare ganador de las elecciones del 2020 o que se organicen nuevos comicios al considerar que aquellos se vieron comprometidos por el FBI. Donald Trump todavía no digiere que le ganaron en las elecciones y todavía sigue diciendo esas cosas. Pero bueno, Rosicela Rodríguez llama a avalar que la Guardia Nacional pase a la Sedena en plenaria de diputados del Partido Verde Ecologista de México. Adán Augusto López canceló su asistencia a la plenaria. La que ya llegó fue la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Vamos a hablar del tema. Mauricio Curi se destapa como candidato a la presidencia del 2024 y Lili Telles dice que le puede ganar a Claudia Sheinbaum y anuncia gira. Ándale, Cuauhtémoc Cárdenas no ve en los partidos políticos una propuesta seria para buscar soluciones a los problemas del país. La ONU pide al gobierno mexicano garantizar la verdad y la justicia en el caso de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. A propósito, Ezequiel Mora, padre de uno de los 43, murió víctima de un infarto. Luego de que el presidente informó que las familias de los 10 mineros habían aceptado la indemnización y encargó también a la CFE el rescate de los mineros, el colectivo Pasta de Conchos pide no entregar el rescate a la CFE por su falta de experiencia. Vamos a la pausa y regresamos con el detalle de toda la información y por supuesto, ya tenemos mucho de qué informarle a través de el espacio del doctor Curcio. Regresamos. Con 8 minutos es el tiempo del centro del país. Ya le decíamos que estamos a través de Grupo Fórmula en la radio 104.1 FM, 1500 de AM y en la televisión, en los distintos sistemas de televisión restringida a nivel nacional. Voy contigo, Juan Antonio Jiménez. Decisión importante en la Suprema Corte de Justicia de la Nación que tiene que ver con medios de comunicación. Te saludo y te doy la bienvenida, Juan Antonio. Buenas noches. Gracias, Jaime. Buenas noches. Por unanimidad, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó las reformas de la Ley Federal de Radio y Televisión del 2017 que incluyeron los derechos de audiencia debido a que se registraron violaciones al proceso legislativo. De esta manera se ordenará al Congreso de la Unión reponer el procedimiento legislativo y esta decisión tendrá efectos al día siguiente de que sea notificado. El Pleno resolvió en 50 minutos de acción de inconstitucionalidad presentada por 47 senadores de la oposición en contra de las reformas, donde se obligaba a los conductores a diferenciar sus contenidos entre la información y la opinión, mientras que la acción interpuesta por el PRD se sobreseyó porque el partido no tiene legitimación para interponerla. En el proyecto presentado por el ministro Alberto Pérez Dayán, se
determinada la invalidez total del decreto presentado el 31 de octubre del 2017, debido a que existieron diversas violaciones al proceso legislativo en su conformación, ya que no se respetó el derecho de participación de todas las fuerzas políticas, no se distribuyó a las comisiones al menos 24 horas antes y no se dio lectura consecutiva en el Pleno. Durante su participación, el ministro ponente Alberto Pérez Dayán, esto fue lo que dijo. Propone su efecto invalidante al trascender a todo el decreto legislativo aprobado el día 26 de octubre de 2017 y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de octubre siguiente. Y precisamente en su oportunidad, el ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, esto señaló. En este caso concreto, advierto que hay violaciones graves que afectan, trastocan estos atributos democráticos, dado que no se respetó el derecho de participación de todas las fuerzas políticas con representación democrática en condiciones de libertad e igualdad, al haberse violado los cauces tanto en las comisiones como en el Pleno, que permitan a las mayorías y minorías parlamentarias expresar y defender su opinión en el contexto de la deliberación pública. Sin embargo, y pese a esta resolución, la discusión no se llevó a cabo de fondo y no se tocó el tema muy importante que es el de la libertad de expresión, por lo que se tornará de nueva cuenta al legislativo quienes pueden insistir en este tema mejorando los señalamientos que se mencionaron en la ponencia del Alto Tribunal. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede con esta abolición que hay en esta ley del 2017? Pues bien, que entonces queda en vigencia la del 2013, que posiblemente aquí estemos hablando de que de nueva cuenta surge la ley Mordaza en contra de los medios de comunicación, porque hay que destacar que no lo aclararon todo esto en lo que fue la sesión del Pleno, porque al momento de mencionar los efectos solo dijeron que anulaban todo lo que era la ley del 2017, pero no hubo una reminiscencia en la ley anterior, no lo mencionaron si regresaba o no. Entonces quedan esas dudas y que sin lugar a dudas más adelante se estarán despejando. Podrían ser buenas noticias el hecho de que se haya votado por unanimidad, pero podría ser peor el hecho de que regresemos todavía a un pasado que no nos convenía hacia los diferentes medios y concesionarios. ¿Qué te parece, Jaime? Muchas interpretaciones, mi querido Juan Antonio, y hay que entrar de lleno con los expertos, porque si bien lo comentas, se han dado varias interpretaciones, al menos yo las he visto en las redes sociales, y hay que ver hasta dónde o de qué calado es lo que se acaba de decidir y de qué manera puede impactar a una industria que de por sí se ha visto muy, muy afectada, como es la de los medios de comunicación, por los temas que tienen que ver con la pandemia, lo que ha ocurrido también en el entorno de las nuevas tecnologías, los medios de comunicación tradicionales, con la irrupción de las nuevas tecnologías, también han tenido un cambio. Y bueno, pues es importante entender esto que ocurrió en la Suprema Corte. Gracias, Juan Antonio, cuídate mucho. Muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Y mire, para que nos explique esto, está en la línea telefónica y me da mucho gusto poder recibirlo. Es Federico González Luna, él es coordinador de asesores de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión. Coordinador, enorme privilegio poder saludarlo esta noche. Muy buen inicio de semana, ¿cómo le va? Igualmente, muchísimas gracias, un gusto estar con ustedes, encantado. A ver, coordinador, explíquenos qué decidió la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como nos lo comentaba nuestro compañero Juan Antonio Jiménez, y qué viene para los medios de comunicación con algo que es tan sensible como la libertad de expresión y este sentir de que tenías que diferenciar entre opinión, noticia, y era una complejidad muy, pero muy importante. Exacto, mira, Jaime, yo tengo la certeza, digamos, de que lo que resolvió hoy el Pleno de la Corte fueron cuestiones de procedimiento. Entiendo. Como se acaba de señalar en la nota del reportero, bueno, pues lo que planteó el ministro Pérez Dayán en el proyecto de sentencia fue invalidar el decreto del 2017 en razón de que no se habían seguido adecuadamente los procedimientos legislativos para la aprobación de cualquier reforma legal. Y entonces los 11 ministros coincidieron en que dadas estas violaciones al procedimiento legislativo, lo conveniente o lo procedente era declarar inconstitucional el decreto. Ahora, esto en principio podría pensarse que regresa las cosas a que el decreto o la ley del 2014 como estaba o como fue publicada regresa a su vigencia.
Sin embargo, esto no es necesariamente así. Digamos, vamos a ver exactamente cómo se da el engrose de la sentencia. ¿Qué significa esto? Cuando se discute el día de hoy en la sesión del Pleno por parte de los 11 ministros este tema, todos los ministros, los 11 por unanimidad, coincidieron en que se debería declarar inconstitucional el decreto del 2017 en razón de estas violaciones al procedimiento. Sin embargo, no fue claro cuáles son los efectos o cuáles van a ser los efectos del texto del 2017 y si este texto se va a tener una vigencia temporal o definitivamente deja de tener cualquier clase de aplicación. Ni tampoco es necesaria, no necesariamente la declaratoria inconstitucional de este decreto hace que surja o resurja a la vida jurídica la ley del 2014. ¿Qué es lo que está, en el fondo? Creo que es importante que la audiencia lo entienda. En el 2014, cuando se aprobó la nueva ley de telecomunicaciones y radiodifusión, se incluyó un artículo en el 256, una fracción que establece precisamente la obligación de que en todos los programas noticiosos se distinga con claridad el hecho noticioso de la opinión de quien lo presenta. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que en cada ocasión en que una persona haga uso del micrófono, ya sea el conductor de un programa, un reportero, un entrevistado, cualquier persona que digamos se transmita su opinión en la radio o la televisión, se debe distinguir el hecho de la noticia. Esto y se consideró que esto era un derecho de las audiencias. A mí me parece que esto pues es una extrapolación de lo que son los derechos de las audiencias absurdo. ¿Por qué? Pues porque es imposible que un comunicador o cualquier persona esté continuamente distinguiendo entre el hecho y su opinión. A lo mejor se puede hacer una o dos o tres veces, pero digamos, en un programa de 1 hora o 2 horas, pues es muy fácil incurrir en una infracción a esta disposición. ¿Por qué? Pues porque el flujo de la comunicación humana es así. Digamos, la radio y la televisión, o la comunicación en la radio y la televisión, pues forma parte de lo que es la comunicación humana. Es más, yo creo que por antonomasia lo es. Y tiene un flujo. Sí, no, en nuestra vida cotidiana no andamos diciendo esto viví, pero esta es mi experiencia, pero esto fue noticia y esto te opino yo. O sea, es muy complejo no llevarlo a cabo. Es imposible. O sea, yo entiendo que lo puede hacer uno en un momento dado, pero no todo el tiempo. Digamos, en este momento lo que yo he hablado, entremezclado, amalgamado, pues hechos con opiniones. Igual lo ha hecho usted y así lo hacemos todo el tiempo. En todo momento, ¿no? Ahora, lo grave de esto es la consecuencia de esta infracción administrativa. ¿Qué sucede si un comunicador incurre en este tipo de infracciones? Bueno, pues se corre el riesgo de que se suspendan las transmisiones de ese programa o de toda la estación de radio o de toda la estación de televisión. Y además de que se le impongan a esa estación sanciones hasta por el 3% de sus ingresos anuales por cada infracción administrativa. ¿Y esto quién lo va a valorar? Pues lo va a valorar el Estado, lo va a valorar el aparato burocrático. Digamos, este peso regulatorio sobre la comunicación, pues obviamente va a ahogar, va a inhibir, va a ser muy tímida, muy apagada, si es que permanece, pues la comunicación en la radio y la televisión. Es, pues, en mi opinión, absolutamente violatorio de la libertad de expresión y de diversos tratados internacionales, ¿no?, que ha celebrado nuestro país, y por supuesto no es acorde con las mejores prácticas de la democracia, ¿no? Yo, como lo he dicho muchas veces, estoy absolutamente convencido que la libertad de expresión y la democracia van juntas, ¿no? Por supuesto. Si no hay libertad de expresión, no hay democracia, ¿no? O sea, es Federico, entonces, ¿qué sigue? ¿no? ¿Qué sigue? Entonces, en la ley del 17, esto se publicó en la ley del 14. En la ley del 17, en la ley del 17 se reforma la ley y se quitó esta obligación.
Se tocaron otros aspectos, otras disposiciones en materia de derechos de las audiencias que pueden discutirse y hay que discutirlas y hay que ver cuáles proceden y cuáles no. Digamos, yo creo que en general las disposiciones también en materia de derechos de las audiencias fueron buenas, pero eso es otro tema. Esto es exclusivamente un tema de libertad de expresión, lo que estamos hablando, esta barbaridad de distinguir opinión de hecho. Uh-huh. Y ahí se quitó esta disposición y se regresó, digamos, el estatus jurídico a como había estado toda la vida el marco jurídico en materia de radio y televisión, en el que había esta libertad de los comunicadores de expresarse, digamos, de una manera con seguridad jurídica, con uh-huh. seguridad y con brío, ¿no? Poder hacer sus opiniones bien. Sin embargo, esto fue cuestionado por diversos legisladores del PRD, de la izquierda, que dijeron que esto pues iba en contra de los derechos de las audiencias y que había que declarar inconstitucional. Eso fue lo que hoy resolvió la Corte. La Corte, como le comentaba, no entró al fondo del asunto, o sea, no discutió si era inconstitucional desde el punto de vista del fondo el tema de haber quitado esta obligatoriedad de distinguir hechos de opinión. Simplemente dijo, por procedimiento esto se declara inconstitucional. Ahora, ¿cuál va a ser el aterrizaje de esta sentencia? Necesitamos ver cómo se hace el engrose. En este caso en particular, en mi opinión, hay aspectos muy interesantes. ¿Por qué? Porque los 11 ministros coinciden en que es inconstitucional el procedimiento legislativo. Sin embargo, también de los 11 ministros, 9 de ellos manifiestan que tienen un voto concurrente. ¿Qué significa esto? Que no están de acuerdo con las valoraciones que tiene el proyecto de sentencia que presentó el ministro Pérez Dayán en diversos aspectos. Unos están de acuerdo en unos aspectos, pero no en otros, y así, digamos, lo manifestaron todos los ministros. Solamente 2 ministros estuvieron de acuerdo con el proyecto, el ministro Pérez Dayán, que es el que lo presenta, y el ministro Javier Lainez. Todos los demás, los 9 restantes, dicen yo voy a elaborar un voto concurrente. Entonces vamos a ver en qué términos se hace el engrose de esta sentencia y cómo, digamos, cuál es con exactitud el marco legal al que va a estar sujeto este tema. A mí me parece que, por tanto, que hay que esperar un poco, ver cómo se definen estas cuestiones fundamentales para la libertad de expresión. Y yo insistiría, ¿no?, en que una cosa son los derechos de las audiencias, que está muy bien, están establecidos en la Constitución, y hay que desarrollarlos, y hay que fortalecerlos, pero de ninguna manera estos derechos de las audiencias deben ser pretexto, como quieren algunos, para pasar por la libertad de expresión de los medios de comunicación, ¿no? Sin duda. ¿Y para cuándo se estaría viendo el escenario real de lo que se estaría, o ante lo que se estaría, Federico? Como necesita, los 9 ministros que van a emitir un voto concurrente necesitan elaborarlo, pues esto puede tomar algún tiempo, digamos, porque no es trivial lo que van a hacer ellos pues tienen que hacer un análisis pues profundo de esto, hacer valoraciones jurídicas y también ideológicas a este respecto. A mí me dio gusto que varios de los ministros, de los 9 que manifestaron voto concurrente, hicieron alguna referencia a la libertad de expresión. De hecho, el propio proyecto del ministro Pérez Dayán sí lo hacía, o sí lo hace. Esto es bueno, ¿por qué? Porque ya se reconoce que la libertad de expresión, pues, es un tema que sí puede resultar vulnerado en estos casos, ¿no? Entonces, creo que la situación final, el cuadro ya final de este asunto lo vamos a tener pronto. ¿Cuánto tiempo? Pues yo calcularía, no sé, entre 1 o 2 meses más, para que pudiéramos saber exactamente cómo se dan estos votos y cómo se arma, se hace ¿qué interpretación se tiene, no? Técnicamente se dice del asunto y cómo se publica finalmente esta sentencia, ¿no? Pero es un caso muy interesante, pero yo lo que le concluiría o digamos sí señalaría es que hoy por hoy la situación jurídica de los medios, la radio y la televisión, en cuanto a su capacidad de ejercer a plenitud el derecho a la libertad de expresión, está cuestionado. Sí, sin duda.
Lo vemos con leyes electorales y con vedas y con muchas situaciones y también con muchas cosas que están alrededor de eso, de lo que se pretende como un país democrático, ¿no, Federico? Sin duda. Esto si se, por cualquier motivo, esto llegase a ser ley o se confirmara, sería un retroceso gravísimo, violatorio de diversos tratados internacionales suscritos por nuestro país, y sí es sería lamentable, ¿no?, para nuestro país. Yo espero que los legisladores en el Congreso, que es al final del día donde creo que va a terminar este asunto, lo vean esto pues con ojos democráticos, con convicción democrática. Y con altura de miras, ¿no? Con lo que con viene altura de miras, exactamente. Para los siguientes años. Pues Federico, muchas gracias. Federico González Luna, él es coordinador de asesores de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión. Gracias por estos minutos. Cuídate mucho y vamos a estar atentos a la decisión final. Un placer, Jaime. Que te vaya muy bien. Buenas noches. Cuídate, que estés muy bien. Y bueno, pues esto es importantísimo, fundamental para conocer esta decisión que tomó hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Las 8:26, antes de la pausa comercial, vamos con Salomón Chertorivsky, que ya se encuentra conectado con nosotros. Es lunes, Salomón. Salomón es miembro de Movimiento Ciudadano en Cámara de Diputados. Qué gusto saludarte. ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Querido Jaime, te saludo con enorme gusto y a ti y al auditorio como todos los lunes. ¿Qué vas a poner hoy sobre la mesa, mi querido Salomón? Están a punto de iniciar el periodo ordinario de sesiones, hay plenarias. ¿Por dónde viene todo este asunto, mi querido Salomón? Pues yo creo que en efecto, estimado Jaime, pues ya que el jueves es 1 de septiembre, con ello inicia un nuevo periodo de sesiones en el Congreso de nuestro país, el segundo año de esta Cámara de Diputados, de la que soy parte. Y creo que son buenos momentos y ya vendré en las próximas semanas porque, como sabes, cada año las y los legisladores estamos obligados a hacer un informe. Eso ya vendrá, en donde daremos cuenta o tendremos la responsabilidad de dar cuenta a aquellos que votaron por nosotros, pues de lo que hicimos en nuestro primer año de actividades. Pero creo que lo relevante hoy, en esta semana, el inicio de clases, el inicio del periodo de sesiones, pues lo relevante es platicar qué podemos esperar y qué podemos pues intuir que vamos a estar viviendo en las próximas semanas, en los próximos meses, en el Congreso de nuestro país, Jaime. Y yo te diría, creo que por un lado, si algo hemos aprendido es que hay la necesidad de alzar la voz con fuerza, de tener una tribuna fuerte en donde se pueda por lo menos plantear los argumentos, las discusiones, los debates necesarios, el contrastar con argumentos, con efectividad, porque lo que es la negociación como tal es algo que no se ha podido dar en la mayoría de los casos con quienes tienen hoy la mayoría legislativa en el Congreso. Lo primero que estaremos negociando, discutiendo, es el paquete económico para el próximo año, Jaime. Y tú recordarás, pues si lo que podemos tener como expectativa de discusión, de negociación, es lo que sucedió el año pasado, pues bueno, pues esta será una discusión que se dará en tribuna, pero pues podríamos augurar que no va a tener demasiados resultados, que el presupuesto que mande el Ejecutivo Federal, pues la mayoría del partido en el gobierno estará casi pasándola sin cambiar ninguna coma. Ojalá reflexionen sobre la necesidad de discutir, de encontrar acuerdos, de tratar de, con argumentos y con diálogo serio, poder mejorar las cosas, porque si no, vamos a empezar con una enorme preocupación. Segundo, Jaime,
pues el secretario de Gobernación adelantaba que se estará enviando para la Guardia Nacional, ¿no? Se estará enviando el paquete de reformas secundarias para la militarización de la Guardia Nacional. Esto es como iniciativa preferente, ¿no, Salomón? Exactamente, lo cual nos obligaría a tener un resultado en no más de 30 días, Jaime. Y pues esto, digo, es muy preocupante en muchos aspectos, porque pues sabemos que constitucionalmente está establecido que la Guardia Nacional tiene que tener un carácter y una jerarquía civil. Si esto se quiere modificar a través de leyes secundarias, pues nuevamente, como muchas otras iniciativas que han presentado el Ejecutivo y Morena, pues acabarán en tribunales, y como muchas de ellas, pues acabarán echándolas para atrás. Por otro lado, pues entonces el presupuesto, la iniciativa preferente con respecto a la Guardia Nacional. Tendremos que continuar ¿reforma electoral? Iniciativa presidencial, en efecto, para la reforma electoral. Pues los foros que se tuvieron, pues no fueron muy concurridos, ni muy debatidos, ni de mucho interés. Y pues claro, Jaime, vaya, hay tantos temas importantes en el país que estar discutiendo una reforma que no se necesita, pues es realmente pues estar haciendo una cosa, pues ahora sí que trabajando donde no hay que trabajar, cuando sí tenemos tanto que hacer en muchos otros espacios. Pero pues seguramente ese debate ahí estará, porque así lo quiere el presidente, estimado Jaime, y ahí estaremos defendiendo el que no haya una reforma en materia electoral. Déjame decirte, digo, porque esto pues pareciera un augurio de pues trabajo muy poco fructífero, con muy pocas posibilidades. Yo quiero insistir que la necesidad de alzar la voz, de poder argumentar en tribuna, en medios de comunicación, escribir, etcétera, el por qué las cosas no están mal, aunque una mayoría te borre, es fundamental en cuanto a que somos un órgano de control y vigilancia del Ejecutivo Federal, en el equilibrio de poderes, un contrapeso necesario. Pero bueno, la buena noticia, Jaime, es que en medio de todo este estira y afloja que parecen muchas veces más diálogos de sordos, sí hay espacios para encontrar el consenso, para encontrar oportunidades, posibilidades. A mí me llena de ilusión, déjame decirlo así, que en el periodo pasado logramos aprobar por consenso la primera ley general de movilidad y seguridad vial en la historia de nuestro país. Y no era una ley fácil de negociar, pero con generosidad, con humildad, con buena escucha, se logró un consenso. Y ese detalle, esa buena ley que hoy tienen en nuestro país, a mí me da la ilusión de que sí podemos encontrar en algunos espacios del proceso legislativo fórmulas para encontrar comunes denominadores en beneficio, por supuesto, de nuestro México. Ahí es donde creo yo, además del debate, hay que poner el dedo sobre todos los renglones y hacer todo el esfuerzo. Oye, Salomón, para que el trabajo... Sí, querido. Y ya nos tenemos que despedir, y también agridulce, ¿no? Porque a pesar del fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, nunca Movimiento Ciudadano participó en la integración de la Junta de Coordinación Política, ¿no? En la permanente, querido Jaime. Sí, en la permanente, perdón. Lo hemos platicado en este espacio y lo reitero. Una vergüenza, vaya. La Junta de Coordinación Política de manera reiterada desacató un ordenamiento de un tribunal constitucional. Esto es una cosa gravísima, Jaime, y en efecto, pues eso queda ahí. Eso queda, yo digo,
como una mancha súper negra en la historia del legislativo mexicano. Salomón, nos tenemos que ir porque nos agarra la insisto, guillotina. Gracias y te abrazamos y te deseamos un excelente inicio de semana. Dentro del país, nuestro compañero José Cárdenas, a través de su espacio informativo y de estas mismas pantallas, hace unos minutos transmitió una entrevista exclusiva que realizó con quien fuera la titular de la Secretaría de Desarrollo Social y de la Secretaría de la SEDATU, Rosario Robles. Rosario Robles abandonó prisión hace unos días. Ella sigue su proceso desde casa, lo que siempre debió ocurrir. Y es lo que dicen los juristas, los expertos en este tema. Rosario Robles, más allá de lo que está sucediendo hoy jurídicamente hablando sobre su persona, ella sigue defendiéndose, ella sigue llevando pruebas a través de sus abogados ante el Ministerio Público para poder así demostrar, si es el caso, su inocencia, o bien, si el Ministerio Público por la otra parte de la misma historia, le puede verificar que estuvo aplicando cosas por encima de la ley, pues ya se le juzgará. Pero todo este proceso, Rosario Robles lo tuvo que haber llevado fuera de prisión. No fue así. 3 años y 1 semana estuvo en prisión. Esta es parte de la charla exclusiva que Rosario Robles tuvo y que transmitió nuestro compañero Pepe Cárdenas a través de la 103.3 de FM, 970 de AM y también de las pantallas de Telefórmula. Pues me quebraba, Pepe, o sea, sí me quebraba. Muchas veces, sobre todo al principio, dije, yo hasta aquí llegué. No puede ser, y decía, tantos años dedicada a luchar por mi país, tantos años dedicada a luchar por las mujeres, y mi prestigio, mi reputación, toda esta lucha, yo sentía que era como una especie de feminicidio político, ¿me entiendes? O sea, hay que matarla, hay que destruirla. Y al principio yo dije, pues no puedo seguir con esto, ¿no? Porque estoy encerrada, porque si soy inocente. Sin embargo, pues encontré mucha fuerza en mi familia, en mi hija, en mis amigas, en mis amigos y en gente de allá adentro que se volvieron en amigos y amigas entrañables, que me sostuvieron, que siempre me trataron con un gran respeto, te quiero decir, Pepe, las propias custodias, las chicas, porque yo sí estuve en la cárcel adentro, yo sí viví, yo hablaba desde un teléfono público, yo no tenía ni celular. ¿No tenías privilegios? No tenía privilegios. Lo único, ¿ni en la celda ni en...? Yo tenía un lugar, yo estaba en un lugar de protección por razones obvias. Bueno, la entrevista completa la puede usted ver en el portal de Grupo Fórmula, en las redes sociales de Grupo Fórmula, ahí completa la entrevista que transmitió esta misma tarde José Cárdenas a través de su espacio ya de muchos años, siendo líder también en la radio. José Cárdenas Informa. Ya está con nosotros conectada también y me da mucho gusto poder saludar a María Marván Laborde. Ella es presidenta del Consejo Rector de Transparencia Mexicana, a quien saludo y abrazo. María, qué gusto, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Muy bien, Jaime, muy buenas noches, muchas gracias por recibirme en este espacio y muy buenas noches a todo el auditorio. Gracias, a nombre del doctor Curcio, que está tomándose unas merecidas vacaciones, María, pero bueno, hoy nos toca y es un privilegio poder platicar con usted y hablar del regreso a clases y la ausencia de estos pruebas, maneras de ver si vamos bien, si vamos mal. ¿Cómo se debe de establecer esto, María? ¿Cómo empezar un curso sin la necesaria evaluación que debemos tener en todos los aspectos? A ver, me preocupa mucho, Jaime, no solo el empezar clases, sino el haber echado a andar una reforma educativa con una absoluta opacidad de diagnóstico, o inclusive diría yo de diagnósticos. Hablo con un poquito de precaución porque no soy especialista en el tema educativo, pero no he podido ver ningún tipo de diagnóstico que sustente por qué vamos a entrar a un experimento, porque finalmente son programas piloto en 1000 escuelas, o sea, tampoco es tan poquito, para cambiar completamente la estructura de la educación
en términos de las asignaturas, en términos de los objetivos, en términos, pues francamente, de toda la estructura como se hace la educación, haciendo corresponsables a los padres. Nunca conocimos un diagnóstico de qué es lo que está mal y que se debe corregir, más allá de un eslogan de decir que hemos vivido en una educación neoliberal porque mire resultados. Me parece patético. Segunda, normalmente las reformas educativas llevan un proceso muy largo de discusión de los practicantes, la comunidad de práctica de la educación primaria, incluido, por supuesto, el sindicato. Aquí no recuerdo haber oído de que se estuvieran dando estas pláticas, que se les estuviera escuchando, etc. Y la tercera parte que más me preocupa de esta reforma educativa que se echa a andar hoy con el principio de clases está la evaluación de qué saldos nos dejaron 2 años de pandemia. No tenemos ni siquiera claro cuántos alumnos abandonaron clases. ¿Cuántos alumnos abandonaron clases? ¿Cuántos alumnos tienen algún tipo de constancia de que pasaron 4º y 5º de primaria, 1º y 2º de primaria, 3º y 4º, los años que usted quiera decirme, y qué aprendieron? No podemos pensar que tienen el mismo aprendizaje que si hubiese habido clases en el salón. Creo que además lo más triste, pero es una suposición, insisto, yo no me dedico a la rama de la educación, lo más triste es que vamos a tener alumnos y alumnas mucho más adelantadas, que estuvieron en clase atentos, que tuvieron programas magníficos, que a sus padres les alcanzó para pagar internet todo el tiempo y todavía más. Además les dieron clases extras de inglés y además los pudieron meter a clases de matemáticas especiales para primaria. Ni siquiera tengo idea que exista eso, pero seguramente sí. Contrastado con niños que tenían que compartir el celular de la mamá con lo que le gana a la semana, que a lo mejor les alcanzaba a cada uno de ellos para una clase a la semana. Entonces, me parece que la opacidad que tenemos alrededor de esta reforma educativa nos debería de encender todas las alarmas. También platicamos hoy en la tarde juntos, en estas mismas frecuencias, María Marván, con Eduardo Bakov. Y Eduardo Bakov nos hacía ver también que, pues, los maestros, incluso hay estudiantes que van a estar conviviendo con 3 modelos educativos de los últimos cambios que de cada sexenio se han presentado en el último trecho de estos años. Y que también eso no es bueno ni para la educación, ni para los alumnos, ni para los maestros. Que todo es muy complejo en ese aspecto. Porque otra vez volvemos a lo mismo. Lo que vamos a tener es una opacidad de resultados. Antes de haber podido evaluar las virtudes o los defectos de un nuevo modelo educativo, estamos echando a andar otro. Y además hay que decirlo, en los últimos 2 años del sexenio, cuando ya lo que habría que hacer es empezar a cerrar expedientes y no abrir un expediente del tamaño de una reforma educativa, ni siquiera la voy a calificar como mala. Simplemente diré tan ambiciosa como la que se está planteando, en donde vamos a desaparecer las asignaturas, en donde además les vamos a descargar a los padres de familia una cantidad de responsabilidades. A mí eso me preocupa mucho, porque esas responsabilidades van a acabar en las madres, y aquí sí tengo que hablar con voz de género. O sea, las madres de familia hoy trabajan. Ya les quitamos las estancias infantiles. Claro. Encima, además, les vamos a pedir que dejen de asistir a su trabajo, porque la escuela los requiere 1 vez al mes, 3 veces al mes.
6 veces al mes, 2 veces por semana, para ayudar en la escuela. Híjole, la realidad de México es que tenemos familias que viven del salario del padre y la madre cuando son familias biparentales, y cuando son familias monoparentales, a lo mejor deberíamos de decir correctamente monomaternales, quien está es la mujer y el papá es el que se fue. Es un prejuicio de género, pero también es una realidad. Entonces, a una madre que sostiene a la familia, le vamos a pedir que 8 veces al mes pida permiso en el trabajo, es decir, 2 veces a la semana, para poder asistir a la escuela porque tiene que coadyuvar en el plan de educación. De verdad, me parece que la opacidad que existe alrededor de esta reforma, en la construcción de la reforma, en el diagnóstico de lo que tenemos, puede ser sumamente dañino para el futuro de nuestro México. Claro. María, aprovechando y antes de despedirnos, sabiendo que José Sarucán es miembro del Consejo Rector de Transparencia Mexicana, ¿tiene alguna opinión sobre lo que sucedió la semana pasada y su renuncia a la Conavio y cómo se dio esta? A ver, sí tengo una opinión. Ahora que la Suprema Corte de Justicia de la Nación acaba de cancelar la ley esta supuestamente de derechos de las audiencias que nos exigía a los medios de comunicación distinguir entre votar hechos entre y opinión, o bueno, exacto. Los hechos es que renunció José Sarucán, uno de los más encomiables científicos que tenemos en este país, es de su opinión, pero el hecho es que renunció a la Conavio por la forma en la que se dio el proceso de designación del director, en donde se designa una vez más a una persona cuya principal credencial para estar en una institución tan importante como velar y defender la diversidad biológica, a un leal a Morena antes de saber si tiene cualquier tipo de capacidad científica. El agravio fue tal para el muy respetable y respetado José Sarucán, que prefirió renunciar que convalidar esa farsa. Me parece que nos estamos equivocando. La Conavio vela, y no estoy exagerando, por el futuro ecológico de este país y del mundo. Porque, a ver, si nos lleva, ahora sí que permítame, Jaime, una expresión muy popular, si nos carga el pintor en términos ecológicos a México, pues nos carga a todos, ¿eh? O sea, claro, la ecología no conoce ni la frontera del río Bravo ni la frontera del río Suciate. Nada. Bueno, vemos las lluvias, los huracanes y todo, y esos pasan por fronteras, por clases sociales, por países, por todo. Y creo que hay que expresarle nuestro reconocimiento y nuestro respeto al doctor Sarucán por haber tomado una decisión tan valiente. En la medida en la que lo conozco y me puedo apreciar de ser su amiga y compañera del Consejo Rector, estoy segura que le costó muchísimo trabajo. Me imagino. Y estoy segura que lo hizo pensando en el bien del país y en el bien del mundo. Y no estoy exagerando ni abusando de la retórica. Por eso, desde aquí, y le agradezco mucho la pregunta, Jaime, le quiero mandar un entrañable abrazo al doctor Sarucán y decirle que no está solo ahora que está fuera de la Conavio. Me sumo. He platicado con el doctor Sarucán y sí es una eminencia y es un personaje que no se merece esto y que, pues como usted lo comenta, sus motivos tuvo para realizarlo. María Marván, muchas gracias y cuídese mucho y que tenga una gran semana.
Muchas gracias, Jaime. Buenas noches a usted y a todo el auditorio que amablemente nos escucha. Gracias. Es María Marván Laborde y es presidenta del Consejo Rector de Transparencia Mexicana. Paco, cuídate, descansen, quédense en Grupo Fórmula. Mañana aquí, nosotros a las 7.